Se encuentra con nosotros la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, a quien vamos a dar la bienvenida. Se encuentra en nuestro set de forma presencial. Gracias, Karen, por estar con nosotros. Es un gusto poder propiciar que debe ser un debate que debe generarse desde la sociedad ecuatoriana y para poder ejercer un voto consciente, que es lo más importante, un voto informado. Planteábamos a nuestra audiencia que hay tres ejes sobre los cuales se busca incidir. El eje de seguridad, según lo decíamos en la antesala, a la gente le preocupa mucho lo que está pasando con esta ola de violencia. ¿Cómo se puede afectar esa necesidad social con una pregunta como la número 1, de extraditar a quienes tengan vínculos, por ejemplo, con el crimen organizado? Muchísimas gracias por la invitación. Como usted ha dicho, el 5 de febrero, es decir, en menos de un mes, los ecuatorianos vamos a tener el poder de decidir sobre 8 preguntas que buscan hacer cambios estructurales a la Constitución para darnos más seguridad, más representatividad y cuidar el medio ambiente. Particularmente la pregunta de la extradición busca atacar al crimen organizado transnacional. Crimen organizado transnacional se trata de estructuras criminales que, si bien operan aquí en el Ecuador, tienen efectos fuera del país. Uno de los ejemplos de estos crímenes son el narcotráfico, la corrupción, por ejemplo, la obstrucción de justicia, el tráfico de armas, el tráfico de niños, de mujeres, es decir, estamos hablando de los peores delitos que tienen efectos en varios países del mundo, pero también tienen efectos localmente aquí en el Ecuador. Nosotros vemos cómo nuestro país ha subido muchísimo, por ejemplo, el número de sicariatos, las extorsiones para quienes tienen negocios, y esto ocurre o es un síntoma de que en el Ecuador ya existe un crimen organizado, es decir, empresas de violencia que tienen un poder económico y que buscan aterrorizar a los ecuatorianos para ejercer una gobernanza de violencia. Esta pregunta nos va a permitir a los ecuatorianos expulsarles a los criminales a través de un proceso de extradición, porque es una herramienta que permite la cooperación internacional para que otros países puedan requerir a estos criminales y juzgarlos fuera del Ecuador y que cumplan su pena fuera del Ecuador. Entonces, concretamente, ¿cómo nos va a servir esta herramienta? Precisamente para desmantelar a estas bandas criminales, desarticular a estas bandas criminales, luchar contra el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico. Y no nos olvidemos, regresemos a ver, en países como en Colombia ya se ha implementado esto, en México también, y quienes se oponen generalmente a la extradición son los narcotraficantes. Es Pablo Escobar, el Chapo Guzmán. La legislación, a propósito de este caso que usted comenta del Chapo Guzmán, ahora pues que se encuentra en las cárceles norteamericanas, nuestra actual legislación no permitiría en la condición actual poder extraditar a los Estados Unidos, por ejemplo, a un capo del narcotráfico. Nuestra Constitución, en el artículo 79, prohíbe la extradición de los criminales ecuatorianos, solamente la permite para extranjeros. Entonces, la extradición no puede ocurrir, por ejemplo, respecto de J.R. alias Jr., que es un chonero famosamente narcotraficante, o contra los servidores públicos que por años le han robado al país. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha manifestado su interés de investigar a los funcionarios públicos que formaron parte de una trama de corrupción en la preventa de petróleos por su nivel de involucramiento con empresas transnacionales rusas y el lavado de dineros y el lavado de activos. Entonces, sabemos que existen países que están interesados en colaborarnos con la lucha contra el crimen organizado, y es por eso que al desbloquear esta herramienta, al permitir, al votar sí en esta pregunta, uno está rompiendo el candado constitucional para permitir que en efecto se pueda expulsar a los criminales. Muy bien. En la parte del eje institucional, que por cierto es quizás en el aspecto político uno de las aspiraciones más importantes de esta consulta popular, ¿qué es lo que se busca afectar? Por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que lo que buscaba en el espíritu de Montecristi era una mayor apertura para que la ciudadanía tenga una participación en la elección de autoridades tan importantes como el Contralor General del Estado, el fiscal, el tema de las superintendencias. En esta oportunidad hemos visto en esta experiencia que ha sido politizada, que muchos gobiernos de turno la han utilizado a su antojo. ¿Cuál es la variación en este caso? Y si es que la Asamblea se va a encargar de ese papel, ¿qué garantiza que ya no sea usada políticamente?
Muchísimas gracias. Esa es una gran pregunta. A mí me gustaría que los ecuatorianos comprendan la importancia de esta pregunta porque esta es una pregunta para quienes nos interesa luchar contra la corrupción. El primer paso para luchar contra la corrupción es tener a autoridades designadas que sean autónomas, que sean independientes, que sean técnicas, que estén bien preparadas y sobre todo que no respondan a intereses políticos. Como usted lo ha dicho, se suponía que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iba a ser el órgano que nos iba a garantizar a los ecuatorianos esto. Lamentablemente hemos tenido experiencias por más de 14 años en donde lo que nos dio ese órgano fueron contralores o jueces que sí tenían 100 sobre 100, pero al final del día lo que hicieron fue tapar actos de corrupción del poder de turno. Lo que nosotros queremos y el problema que nosotros hemos identificado en el sistema actual es la posibilidad que concentra este órgano, el CPCCS, el poder de designar a más de 77 autoridades en el país, con lo cual quien controla a 4 personas, a los 4 consejeros de mayoría, puede virtualmente controlar al país. Nosotros queremos eliminar ese sistema que ha sido un foco de corrupción y desconcentrar el poder para que nunca más ecuatorianos nos vuelva a pasar que una sola persona, un solo gobierno o un solo partido tenga el control de todas las instituciones. Lo que estamos proponiendo es un sistema desconcentrado de poder, en donde existe una postulación abierta. Todos los ecuatorianos podrán postularse a los procesos. Luego exista una comisión técnica que le va a poner límites a la Asamblea Nacional, porque no podemos ser ingenuos. Sabemos que la Asamblea Nacional no goza de la confianza de los ecuatorianos. Esta comisión técnica estará conformada por académicos, por ciudadanos y por un delegado de cada una de las 5 funciones del Estado para que exista un balance de pesos y contrapesos entre cada una de las funciones. Una vez que esta comisión selecciona, ahí sí, la Asamblea Nacional, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad política, designará. Si es que la Asamblea no lo hace, se entenderán designados en el orden en el que la comisión técnica envió. Básicamente, lo que estamos haciendo es un paso adelante para la lucha contra la corrupción, desconcentrando el poder y permitiendo que diferentes instituciones se involucren en estos procesos, transparentando los procesos de designación para que seamos los ecuatorianos quienes tengamos realmente el poder de fiscalizar. Toda consulta popular desde la parte estratégica tiene también ciertos parámetros para poder impulsar las preguntas. Por ejemplo, el tema de la reducción de la cantidad de asambleístas, seguramente si le preguntamos a cualquier ciudadano en la calle, ¿usted está de acuerdo con que existan tantos asambleístas? Viendo la calidad y la eficiencia que ha tenido la asamblea, seguramente dirá, claro que no, que queremos que se reduzca, pero ¿cuál es la esencia de esta pregunta? ¿Qué balance se ha hecho para determinar que efectivamente el número de asambleístas es lo que genera su ineficiencia? Muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Cuál es la esencia de esta pregunta? Si bien el efecto es la reducción del número de asambleístas, como usted dice, porque es un clamor ciudadano, la ciudadanía quiere realmente castigar a una asamblea que ha sido ineficiente. Si bien ese es el efecto, el estudio detrás, existe un estudio académico detrás sobre cómo al reconfigurar la Asamblea Nacional nosotros estamos apostando a la mayor calidad de asambleístas y permítanme explicarles por qué. La pregunta, más allá de reducir asambleístas, está reconfigurando al Parlamento para garantizar mayor proporcionalidad. Actualmente un voto, por ejemplo, en Guayas vale 16 veces menos que un voto de una persona en otra provincia. Esto es inaceptable, esto genera una distorsión de representación en la Asamblea, con lo cual nosotros desde la configuración de nuestro Parlamento no estamos debidamente representados y existen estudios que son públicos y están disponibles para el acceso de los ecuatorianos, serios estudios que vinculan al nivel de representatividad de la Asamblea Nacional con la calidad de leyes. ¿Por qué? Porque mientras mejor representados estemos, más fácil es que se dé el diálogo y que ocurran consensos. Entonces, esta pregunta está reconfigurando al Parlamento para hacer una asamblea más representativa y a la par representa un ahorro a los ecuatorianos porque actualmente cada asambleísta le cuesta al Ecuador mensualmente más de $15.000 con sus asesores y sus asistentes. Entonces es un pare, es un decirle basta a la vagancia de la Asamblea Nacional y a la ineptitud de los asambleístas y a la falta de credibilidad que tienen, a la par de apostar a una reforma por una mayor representatividad.
Karen, ¿qué pasa con el tema de los partidos políticos, su representación en el padrón electoral, en donde hemos visto que efectivamente proliferan los partidos políticos? La gente tiene una confusión porque ni siquiera obedecen a sus tendencias ideológicas, sino que prácticamente en determinados momentos se han convertido en partidos de alquiler para que cualquier persona, sin importar su trayectoria política, pueda usar esa plataforma para poder ser elegible. ¿Qué es lo que se busca hacer en ese aspecto? Así es, nosotros ahorita en el Ecuador tenemos 272 movimientos políticos, es una locura realmente. Y lo que ocurre es que estos movimientos políticos no tienen miembros, no tienen afiliados que realmente estén vinculados al movimiento. Entonces tenemos un divorcio entre la política y la ciudadanía y debería ser al revés. La política debería nutrirse de la participación ciudadana. ¿Qué buscamos con esta pregunta? Buscamos que los movimientos realmente sean unas escuelas de pensamiento político y para ello tienen que garantizar que tienen participación de la ciudadanía y que sus miembros están realmente vinculados a ese movimiento. No puede ser que el único requisito para tener movimientos es que una vez uno firme una hoja y luego se desentiende por completo del movimiento. Con lo cual, lo que estamos garantizando es una participación de la ciudadanía en los movimientos. Los movimientos que no tengan esa participación se extinguirán. Los únicos movimientos que tienen que temer son aquellos movimientos de escritorio, los movimientos que no tienen bases ciudadanas. De esta forma, estamos buscando que haya exclusividad en los miembros para que haya seriedad en las candidaturas, seriedad en los movimientos y a la par transparentar quiénes son los miembros. Yo le pregunto a quienes nos escuchan, seguramente les ha ocurrido que ustedes no saben si son afiliados o adherentes de un movimiento o un partido político. Eso es inaceptable, esa falta de transparencia es inaceptable. Si no somos los ecuatorianos quienes les decimos basta a esto, queremos saber quiénes son los miembros, quiero tener una página web en donde yo, protegiendo mi información personal, pueda ingresar y ver a qué partido o movimiento soy parte, nunca va a pasar. Es por eso que en esta ocasión esta pregunta busca dar más transparencia a los movimientos políticos, mayor fiscalización a los movimientos políticos y mayor participación también. No menos importante, y me parece que hay una tendencia tanto desde la comunicación como desde los propios actores de opinión a minimizar las últimas preguntas. En realidad hay una corriente muy importante de un problema y un fenómeno que nos está afectando a todo el mundo y que puede ser irreversible, el tema del calentamiento global, el efecto invernadero. Acá en el Ecuador gozamos de fuentes hídricas. En ese sentido, ¿cuáles son los estímulos que se buscan brindar a empresas que tengan un comportamiento en esa línea y de igual forma para poder proteger nuestras fuentes hídricas? Yo también coincido con usted, las últimas dos preguntas son esenciales para proteger nuestros recursos naturales. En el Ecuador nosotros somos bendecidos con muchísimos recursos naturales y de altísima calidad. Particularmente la calidad de nuestra agua es muy alta, somos los pulmones del planeta y necesitamos establecer los mecanismos a través de los cuales nosotros debemos proteger el agua. Entonces la pregunta 7 busca la defensa de nuestra agua en contra de la minería ilegal. Busca básicamente crear un sistema estatal que nos permita realmente brindar protección a las actuales áreas de protección hídrica. De esta forma, estamos eliminando la posibilidad de que la minería ilegal se vaya y se apodere de estas fuentes de agua. Entonces, la séptima es la pregunta sobre luchar por el agua. Y la siguiente pregunta tiene que ver con brindar compensaciones, sean becas o sean bonos o sean incentivos a las personas, a las comunidades, a las empresas que trabajan por el medio ambiente, para los jóvenes que inventan mecanismos de ahorro de energía, de sistemas de riego, esos ecuatorianos inventivos, esos jóvenes que están dispuestos a unirse en la lucha por la defensa de nuestra tierra, por la defensa de la naturaleza. Queremos que incentivar ese tipo de comportamientos y también, ojalá, que el Ecuador sea conocido internacionalmente por la defensa de la naturaleza. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que queremos incentivar a través de estas preguntas. Perfecto, así hemos tratado de abordar absolutamente todas las preguntas para que nuestra audiencia en América Latina y los ecuatorianos, sobre todo, que tendrán que concurrir a las urnas el próximo 5 de febrero, tengan plena conciencia e información sobre cómo pronunciarse al conocer los detalles de cada una
una de las preguntas. Muy gentil, gracias Karen Sichel por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Solamente recordarles a los ecuatorianos que tenemos menos de un mes para informarnos sobre la consulta. El 5 de febrero vamos a tomar decisiones, ocho decisiones realmente, para tener un país más seguro, más representativo y más cuidadoso con el medio ambiente. Buenas tardes.